Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar el tema del teorema fundamental del cálculo. Te invito a que te quedes y analices este video. Bien, para empezar este tema vamos a recordar un poco de la historia del teorema fundamental del cálculo. El cálculo de las integrales definidas como límites de sumas de Riemann es un proceso complicado. Por ello, fue necesario encontrar un método abreviado y sencillo para calcular integrales definidas. Este método lo proporciona el teorema fundamental del cálculo, descubierto por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, quienes utilizaron la relación lógica entre la derivación y la integración. Recordemos que a estos dos personajes se les considera padres del cálculo, por eso se llama teorema fundamental del cálculo. Del mismo modo que la regla de potencias y otras fórmulas básicas de la derivación evitan usar la derivada en términos de límite, así el teorema fundamental del cálculo es una poderosa herramienta que permite obtener integrales definidas sin tener que calcular los límites de sumas de Riemann, puesto que podemos calcular tales límites de manera exacta en un pequeño número de funciones. Este teorema adquiere un significado mayor para no tener que hacer tanto procedimiento. Vamos a ver cuál es ese teorema. Bien, el teorema fundamental del cálculo nos dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado de a a b y f mayúscula de x es una antiderivada de f, entonces vamos a tener que la integral de a a b de f de x d de x va a ser igual a restar la antiderivada con el valor de b menos la antiderivada con el valor de a. El teorema del cálculo expresa que para obtener una integral definida se requiere solo calcular la antiderivada, evaluarla en los dos límites de integración y al final calcular la diferencia entre la evaluación de los límites. Observa que este método es un mejoramiento importante respecto al cálculo del límite de sumas de Riemann, que podemos calcular de manera exacta en unos solos cuantos pasos simples. Veamos a continuación cómo obtener integrales definidas utilizando el teorema fundamental del cálculo. Bien, aquí nos piden, calcula la integral de 1 a 2 de 2x cúbica d de x. Bien, como la función es continua en el intervalo 1 a 2, se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a expresar esta integral de manera simple, como la habíamos visto. Es decir, vamos a eliminar ese 1 y ese 2, vamos a borrarlo mientras. Entonces nos quedaría integral de 2x cúbica de x. Y lo siguiente va a ser resolver esta integral con los métodos de integración por fórmula que vimos en temas pasados. Entonces aquí como tenemos una constante que en este caso es el 2, la sacamos para multiplicar al resto del integral. Entonces nos quedaría 2 por integral de x cúbica de dx. Y ahora sí podemos resolver. Para resolver va a ser necesario revisar las fórmulas de integración. Vamos a recordarlas. Bien, aquí te dejo algunas de las fórmulas más importantes de integración que las puedes encontrar en tu libro en la página 41 y en la página 49. Estas son las 5 primeras fórmulas, las básicas, y a continuación te voy a mostrar las fórmulas más avanzadas. Bien, como te decía, aquí tenemos otras fórmulas que te van a ser de gran ayuda para poder resolver el teorema fundamental del cálculo. Recuerda que todas estas fórmulas las tienes en el formulario y las tienes en tu libro. Vamos a continuar resolviendo nuestro problema.
Bien, entonces el problema nos decía, calcula de la integral de 1 a 2 de 2x cúbica de dx. Lo que hacíamos era eliminar simplemente esos intervalos, vamos a borrarlos por lo pronto, resolvemos esa integral, sacamos la constante, que en este caso es 2, para resolver la integral de x cúbica de dx. Entonces, al aplicar una de las fórmulas nos quedaría 2 por x3 más 1 sobre 3 más 1 más c. Este caso nos da 2 por x cuarta sobre 4 más c. Bien, ya que tenemos 2x cuarta sobre 4 más c, este sería nuestro resultado, pero lo podemos simplificar sacándole mitad a ambos términos de la fracción y entonces nos quedaría 1/2 de x cuarta más c. Esta va a ser nuestra antiderivada o f mayúscula. No se te olvide. Bien, entonces tenemos integral de 1 a 2 de 2x cúbica de dx va a ser igual a la antiderivada evaluada en 2 menos la antiderivada evaluada en 1. Vamos a empezar evaluándola con 2, que es nuestro primer intervalo. Entonces nos quedaría f de 2 es igual a 1 por x cuarta sobre 2 más c. Recuerda que esta parte de 1 por x cuarta sobre 2 más c es la antiderivada. Entonces simplemente sustituimos ese 2 en la antiderivada. Nos quedaría 1 por 2 a la 4 sobre 2 más c. Haciendo eso, 2 a la 4 nos da 16, entonces tendríamos 1 por 16 sobre 2 más c. 16 entre 2 nos da como resultado 8 más c. Este resultado vamos a subrayarlo porque posteriormente lo vamos a utilizar. Bien, ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento pero con f evaluada en 1. F de 1 es igual a 1x cuarta sobre 2 más c. Esta es la antiderivada. Nos queda evaluada en 1, 1 por 1 a la 4 sobre 2 más c. 1 a la 4 me da 1, entonces sería 1 por 1 sobre 2 más c. Esto me quedaría 1/2 más c. Bien, esta parte vamos a seleccionarla porque este resultado va a ser el que nos va a ayudar. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a restar la antiderivada evaluada en 2 menos la antiderivada evaluada en 1. En este caso, f de 2 nos dio 8 y f de 1 nos dio 1/2. Por lo tanto, 8 menos 1/2 nos da 15 medios. Entonces decimos que la integral de 1 a 2 de 2x cúbica de dx es igual a 15 medios. Este sería nuestro resultado. ¿Ves qué fácil es? Bien, aquí tenemos un nuevo ejemplo. Integral de 1 a 5 de x más 2 de dx. Te invito a que pauses el video, resuelvas este problema en tu libreta y posteriormente continúes viendo el video para verificar tus resultados. Bien, vamos a continuar. Nos olvidamos por unos instantes de los intervalos y convertimos la función a integrales separándola. Entonces nos quedaría integral de x más integral de 2 de dx. Ahora, como tenemos una constante, la separamos y nos quedaría integral de x más 2 por integral de dx. Y ahora integro por partes. La integral de x, recordemos que x está elevado al exponente 1, entonces sería igual a 1 más 1 sobre 1 más 1, utilizando la fórmula, y esto nos quedaría como x cuadrada sobre 2. Y la integral de 2 por d de x nos quedaría como 2 por x igual a 2x. Bien, entonces esta sería nuestra antiderivada. X cuadrada más 2
más 2x más c, la vamos a llamar antiderivada f mayúscula. Y entonces traemos de vuelta a nuestros intervalos y ponemos la integral igualada. En este caso sería integral de 1 a 5 de x más 2d de x igual a la antiderivada evaluada en 5 menos la antiderivada evaluada en 1. Vamos a empezar evaluándola en 5. Entonces sería f de 5 igual a x cuadrada sobre 2 más 2x más c, que es nuestra antiderivada. Sustituyo cada valor de x por 5, entonces me quedaría 5 al cuadrado sobre 2 más 2 por 5 más c. Hago estas operaciones, nos queda 25 más 2 sobre 2 más 10 más c. 25 entre 2 nos da 12.5 más 10 más c. Hago esta suma y me da 22.5. Subrayo este resultado porque posteriormente lo voy a utilizar. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento ahora con f de 1. Tenemos la antiderivada, entonces f de 1 es igual a x cuadrada sobre 2 más 2x más c. Sustituimos en todas las x el valor de 1, 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por 1 más c. Esto nos quedaría como 1 medio más 2 más c. 1 medio lo puedo transformar a 0.5, entonces me quedaría 0.5 más 2, en este caso nos daría 2.5. Y subrayamos ese valor porque lo vamos a utilizar. Bien, finalmente ahora sí vamos a aplicar las restas de las antiderivadas. Entonces nos quedaría integral de 1 a 5 de x más 2d de x va a ser igual a restar 22.5 menos 2.5, que fueron los dos valores que subrayamos anteriormente. Haciendo esta resta nos queda igual a 20. Por lo tanto, el resultado es 20 para este caso. Bien, hemos llegado al término de este tema. Te dejo aquí algunos libros que puedes consultar para resolver tus dudas. Pero antes de irme te voy a dejar dos ejercicios para que los hagas como reto porque estoy seguro que los vas a poder resolver una vez que viste completo este video. Nos dice, emplea el teorema fundamental del cálculo para resolver las siguientes integrales definidas. Aquí tenemos en este primer caso integral de 0 a 2 de 2x menos 3d de x. Y aquí te va a dar como resultado menos 2. Hazlo y verás que sí te sale. Bien, en este segundo caso tenemos integral de menos 2 a 3 de 4x menos 5d de x y te tiene que dar como resultado menos 15. Estoy seguro que te va a dar este resultado. Nos vemos pronto. Espero que te haya quedado más claro este tema.